Ni grabas tú, ¿no? Súper. Muy bien. Un segundo. No me... Ahí está. Claro. Sí, ahí está iniciando. Muchas gracias. Bien. Muy buenas tardes. Les digo a todas y a todos que están acá presentes. Bienvenidos a esta nueva versión del conversatorio. En este caso tenemos al invitado a William Campillay, que lo voy a presentar como corresponde en unos segundos más. Antes que todo quería comentar de que la editorial UCM está haciendo un esfuerzo y un saludo también a nosotros, a la Dirección de Formación General. Primero que todo para colaborar en este conversatorio y como ustedes ya saben, o si alguno quien no lo sepa, estamos regalando un libro por cada conversatorio y hoy día no es la excepción. Lo único que les pedimos es que entren a la fanpage de Ediciones UCM, ahí Stephanie lo va a poner en el chat, cuál es la página, y le pongan like a la página web y vas a entrar en un sorteo que al final del conversatorio vamos a sortear el libro, ¿ya? Bien, el día de hoy, como le estaba diciendo, tenemos al candidato a doctor, William Campillay, ¿ya? Voy a leer un poco lo que es él, ¿sí? Él es profesor de matemática, con mención en estadística educacional, que lo sacó en el año 2008 de la UMCE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es magíster en ciencias, mención matemática en la Universidad de Talca. En el año 2014 realizó una estadía de investigación con el objetivo de comprender la teoría Galois diferencial en el Instituto de Matemática de Toulouse, en Francia. Y actualmente es candidato a doctor en modelamiento matemático aplicado por la Universidad Católica del Maule en Chile. Su área de investigación es la ecología y medio ambiente. Trabaja en un proyecto de carácter interdisciplinario incorporando teoría ecológica y matemáticas para comprender los efectos del tamaño corporal del depredador sobre distintas comunidades. Y por qué no decirlo, yo también conozco sus facetas sobre la educación matemática, la sensibilidad que William tiene ahí y también ha cultivado con varios colegas de acá de Chile, solo por comentar a Elian Espinosa, por ahí él lo vi alguna vez. Así que es una persona súper interesante para que nos comente un poquito sobre lo que se le invitó al conversatorio. Bueno, y el título de la presentación que nos tiene William para nosotros es Conocer para proteger, desde la multiplicación y la división a la conservación de especies. ¿Qué tal, William? Hola Jaime, bueno, muchas gracias. Quería agradecer a todo el equipo que hay detrás. Ha sido muy grato poder comunicarme con ustedes y bueno, compartir este momento. Gracias por la presentación y gracias por esta posibilidad de compartir lo que a uno le gusta, por lo que a uno le apasiona en realidad, porque estudiar un doctorado justamente es porque uno llegó a un punto donde realmente dice, esto me gusta, esto me encanta, digamos, y así que agradezco primera vez que voy a conversar algo que tiene que ver con ecología, digamos, justamente con mi línea de investigación. Así que estoy súper contento, pues. Así que muy contento de conversar esto ya en términos formales, esta línea de investigación que se está dando, digamos, en el doctorado en modelamiento matemático de la misma universidad, la Católica del Maule. Así que feliz, pues, feliz de poder saludarlos a todos los que estén presentes, saludarlas a todos, a todas y a todos. Así que un gusto. Muchas gracias, William. Sí, es muy interesante la forma en cómo se está trabajando la línea de investigación, así que feliz que quieras compartir un ratito con nosotros. Súper. Yo comparto una diapositiva ahora, comparto mi pantalla. Ya. Ajá. Súper. Por favor. Voy a compartir mi ventana de escritorio. Ahí estoy. ¿Se ve la pantalla? Se ve, pero no se ve en toda la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces,
para comenzar, recuerden que yo entiendo que esto es un conversatorio más que una exposición, así que en cualquier momento que ustedes quieran preguntar, comentar, bienvenido, porque eso es lo más grato, digamos, poder escuchar su voz en estos momentos que realmente las comunicaciones han cambiado y es súper grato cuando uno está haciendo este tipo de charla o conversatorio, escuchar la voz de una persona y alguien que pregunte y todas esas cosas son muy alentadoras, ¿ya? Entonces yo les quería presentar, si ustedes se fijan, acá hay una fotito de un puma, ¿ya? Esa fotito del puma es una foto que sacó una cámara trampa que la instaló un colega de un doctor, en realidad él es especialista en fauna silvestre, que es Cristian Osorio, ¿ya? Esa foto a mí me encantó cuando yo la vi, dije, oh, hay un puma, ¿y dónde? En la región del Maule. Entonces uno dice, uno a veces está tan concentrado en la ciudad misma, ¿cierto? Que muchas veces pierde la noción de esta mirada como de que estamos insertos en un ecosistema y que somos solamente parte de un gran, digamos, ¿cómo decirlo?, engranaje de cosas que van pasando que nosotros no percibimos. Entonces, bueno, y el puma, por supuesto, es un animal que tiene una gran función biológica en los ecosistemas. Es un depredador superior y por lo tanto regula fuertemente la densidad de sus presas. Por ejemplo, justamente con el tema de las pandemias, este animal puede regular justamente incluso eh, futuras enfermedades y cosas de ese estilo. Bueno, hay que ser un poco más preciso ahí, pero a nivel general eso es lo que podría decir. Entonces, eso es más o menos el tema del inicio, eso es lo que me está interesando ahora. Me está interesando fuertemente conocer modelos matemáticos para conocer y para proteger. Eso es lo que más me está motivando en estos momentos. Con mi colega Cristian Osorio, él tiene un proyecto que se llama Carnívoros Australes y en donde colaboramos y, bueno, y esencialmente lo que disfrutamos es este lenguaje interdisciplinario porque él viene de un área que es ciertamente biología y yo vengo de otro mundo. Entonces, yo vengo de este mundo. Yo estudié pedagogía. Entonces, en el ex Instituto Pedagógico, actualmente la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces, uno a veces se pregunta por qué es tan importante estudiar pedagogía y mirarla al nivel que también es importante mirar los especialistas que también pueden surgir desde la pedagogía. ¿Ya? La pedagogía es una, no sé si llamarlo disciplina, pero es una posibilidad que nos da, que una vez que uno la estudia, yo estudié pedagogía en matemática, una vez que la estudia uno, se abren millones de puertas, porque el conocer el comportamiento, por ejemplo, del estudiante, uno tiene que rápidamente aprender un poquito de biología sin querer, sin ser biólogo, por ejemplo. Entonces, y también uno tiene que aprender física. ¿Por qué? Porque tiene que motivar los objetos matemáticos que está enseñando. Y también tiene que aprender un poquito de química porque también hay que hacer un poco de disciplina para que los estudiantes se puedan motivar en el estudio de la matemática. Entonces, la pedagogía es una excelente forma de poder entrar en diversas disciplinas. Creo que el pedagogo por excelencia es el interdisciplinario que conecta cosas que muchas veces son difíciles de conectar, ¿ya? El comportamiento del estudiante, la disciplina matemática, como le mencionaba, la física, los buenos valores también, porque uno dentro de una sala de clases, ¿cierto? Uno también tiene que entregar buenos valores.
Entonces, todo eso se mezcla en un momento, incluso son fugaces, son momentos, son como estrellas fugaces, ¿cierto?, que pasan en la sala de clase, pero en la sala de clase pasan cosas maravillosas. Entonces, tuve la gran oportunidad de compartir con excelentes compañeros y excelentes personas. Así que la pedagogía, como les decía, es un mundo que se abre, digamos, y uno aprende muchas cosas. Así que esto me dio la oportunidad de haber estudiado pedagogía, me dio la oportunidad de entender, por ejemplo, cómo los estudiantes se comportan en una sala de clase. Entonces, y la disciplina es parte de algo fundamental. Si ustedes fijan ahí, se fijan, los estudiantes hicieron origami y adornaron su sala de clase. Fíjense bien, con unos patitos, ahí hay una campanita. Esta actividad yo la preparé en un colegio en Valdivia y siempre la comparto porque yo creo que es uno de los momentos que he disfrutado con más ganas mi estudio, ¿ya? Porque uno vio a los estudiantes cómo se organizaban, cómo al principio regañaban, cómo al principio estaban como que no tomaban atención, pero ellos saben que de alguna manera, en algún momento, yo no tampoco lo logré percibir, pero lograron disciplinarse, lograron hacer todo esto en equipo. Fíjense bien, son hartos origami. Entonces, creo que aprendí mucho de ellos. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora en mi carrera, porque vi cómo surgía la colaboración, como les decía, la disciplina, el trabajo en equipo, y empezaron a armar su sala de clase con origami, a adornar su sala de clase con origami. Si vemos ahí, ahora ya está todo el curso, ellos prepararon una convivencia, entonces la colaboración es fundamental. Ya, o sea, yo en ese momento me di cuenta, wow, aquí realmente la colaboración es algo fundamental, es algo que nace espontáneamente cuando hay un objetivo común. Ya, en este caso el objetivo era un objetivo muy simple, era adornar la sala de clase justamente para el 18, ya que estamos ya entrando a este mes, el 18, y ellos solamente querían eso, querían adornar su sala de clase. Y se produjo un momento muy grato. Entonces, pucha, en mi formación inicial la agradezco montones. O sea, son una de las experiencias que uno, por supuesto, jamás olvida en la vida. Y eso es la pedagogía. Eso es lo entretenido de haber estudiado pedagogía. Hay cosas también súper interesantes, como por ejemplo los paseos de curso, lo que ellos también quieren hacer. Ellos también quieren compartir. Yo aprendí mucho de los estudiantes, como les decía. Entonces uno dice, bueno, esto es lo que aprendí allá. Hay preguntas que uno dice, bueno, yo soy profesor de matemática, entonces, y los estudiantes están estudiando física, química. Es impresionante cómo ellos en un colegio, la cantidad, uno podría decir, la cantidad de materias y de ramos distintos que ellos tienen. Pero aún así, el estudiante es capaz, o fuimos capaces, tampoco uno se va a alejar de eso, fuimos todos capaces de pasar por la época escolar. Entonces, surgen preguntas naturales como ¿qué relación hay entre la física y la psicología? Justamente eso es lo que uno ve en el colegio. Hay un niño de 15 años, 13 años, está estudiando física, también está viviendo sus propios procesos psicológicos, sus propios cambios morfológicos. Entonces, hay mucho ahí, muchas preguntas que pueden surgir. ¿De qué me va a servir la física en mis procesos psicológicos? También otra cosa como, ¿qué tiene que ver la química con nuestras emociones? ¿Ya? Entonces, hay cosas que a veces parecen como no conectadas, ¿ya? Y basta que uno le ponga un poquito de pasión a lo que está haciendo y rápidamente se conectan. Por ejemplo, a mí me pasó ahora últimamente con el tema del doctorado, que me hice esta pregunta, o sea,
en la misma línea que de lo que uno puede aprender en un colegio, me hice esta pregunta, dije, bueno, entonces, ¿qué relación tiene que ver, qué tiene que ver la matemática con la conservación de las especies? Y esa pregunta, uno puede ser muy, bueno, como todas las preguntas parecen ser ingenuas, pero tienen mucha profundidad, ¿ya? Porque la matemática tiene métodos que usualmente se le denomina, bueno, así, son métodos como abstractos. Uno rápidamente toma los objetos, ¿cierto? Y se sube, podríamos decirle, una cierta categoría, ¿cierto? Mental. Entonces uno dice, bueno, estás en una parte abstracta donde no estás trabajando con entes, digamos, concretos, digamos, materiales, donde uno los pueda sentir, digamos, oler, digamos, o percibir un color o algo así. Pero los métodos abstractos son los que te permiten justamente resolver grandes problemas. Porque, por ejemplo, conservar especies, lo mismo como partido, o sea, ¿cómo uno puede establecer un programa de planificación para conservar cierta especie? Si estudiar una especie, por ejemplo, un puma, eso es algo súper difícil de encontrar, a no ser que uno le coloque, ¿cierto?, un collar, a no ser que uno sea invasivo con su hábitat, ¿cierto? Y la otra forma, como le mostré, es colocando cámaras, ¿ya? Esas cámaras que graban. Entonces uno dice, bueno, no sé si aquí me explico, ahí ustedes me pueden preguntar, pero no sé si me explico bien, pero la conservación de especies, o sea, hay personas que se dedican exclusivamente a eso. Su razonamiento, su razonamiento tiene que llegar a un nivel de abstracción, porque la realidad que ellos estudian es totalmente impredecible. Son animales, ¿cierto?, que están viviendo en forma silvestre. Entonces ahí con mi colega, con Cristian Osorio, yo le pregunté más o menos, en su momento, le pregunté qué él hacía, ¿ya? Entonces él me dijo, mira, lo que pasa es que en la naturaleza, cuando uno quiere estudiar la fauna silvestre, él me dijo, todo es impredecible, nada es normal, todo es, ¿cómo decirlo? Tú lo que buscas no lo vas a encontrar, digamos, porque te vas a encontrar con miles de sorpresas. Y esa fue la descripción. Y yo lo escuchaba y bueno, a mí me hizo un clic, porque justamente es una buena forma también de entender lo que es la matemática. Justamente muchas veces las personas creen que la matemática es algo estático, rígido. Y yo creo que la matemática es totalmente salvaje. O sea, no es justamente lo que hace Cristian, digamos, el biólogo de fauna silvestre que lo comentaba. Aparecen cosas inesperadas en el comportamiento de los animales, del puma, por ejemplo. Hace poco observó gato guiña también ahí en la zona. Entonces, y yo lo escucho, y cada vez lo escucho y le encuentro más sentido, pero más sentido en cuanto a que yo como profesor de matemática, ¿cierto? Y también como matemático en general, me di cuenta de eso. Dije, claro, la matemática es súper salvaje, es súper silvestre. Es como que uno, justamente, cuando uno quiere trabajar en matemática y tratar como de decir que en la matemática hay todo un mundo por explorar, todos los días se hacen cosas nuevas en matemática. Y yo estoy seguro que siempre los matemáticos se encuentran con muchas cosas como salvajes, o como un puma, o sea, muy difícil de comprender, muy difícil de comprender, muy difícil de estudiar. Así que, oh, wow, yo dije, cuando conversaba con él, traté de hacer ese puente, primero, un puente un poco, ¿cómo decirlo?, abstracto, como ingenuo. Un puente, lo que le comentaba, es como ingenuo, ¿cierto? Es como, es simplemente como tratar de conectar lo que él hace con la matemática.
Pero después me di cuenta, claro, o sea, me di cuenta que los modelos que él utiliza son totalmente para detectar, por ejemplo, ciertas especies en cierto lugar. Ojo, ahí es detectar ciertas especies, es decir, no hay una certeza en la cual un animal pueda estar en un lugar. Por lo tanto, ahí uno dice, ah, ahí está, las probabilidades. ¿Cuáles probabilidades? Bueno, las mismas que aprendí en el colegio. O sea, las mismas probabilidades que uno aprendió en el colegio también se ocupan para detectar ciertas especies que están en cierto lugar. Porque yo no puedo decir, el puma va a estar, no sé, en la calle tanto, en el lugar tanto. No, no podemos decir eso. El gato uña va a estar en este lugar a tal hora. Eso no ocurre en la naturaleza. Eh, por lo tanto, ahí emerge una concepción. Y naturalmente, el biólogo o el biólogo de fauna silvestre necesita de recurrir a nociones matemáticas para poder obtener, digamos, ciertas conclusiones de su especialidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, como les decía, el caso de las probabilidades, o sea, las probabilidades de detección. Hay todo un mundo que conecta la conservación de las especies con la matemática. Y por lo tanto, aquí también la charla estaba denominada de esa manera, conocer para proteger, pero el otro día escuché algo muy bonito, que no bastaba para conocer, para proteger, no basta conocer para proteger. Y me hizo mucho sentido, también de un biólogo de fauna silvestre, Mauricio Valiente, y también me tocó una fibra, porque él agrega otra palabra, que yo no la tenía en mi vocabulario hasta el momento, o no la tenía en la presentación. En realidad sí la tenía en mi vocabulario, pero no la tenía en esta presentación. No basta con conocer para proteger. Lo que debemos primero conocer y valorar. Y la palabra valorar es lo que te permite proteger. Oh, yo lo encontré bonito. Yo lo encontré muy bonito eso, porque, claro, no basta conocer para proteger. Lo interesante es conocer, valorar y proteger. Digamos, esa triada es lo que impulsa, ¿cierto?, a la acción. O sea, es muy importante entonces conocer la dinámica del puma, cómo se comporta, cuál es su, no sé, su tasa de reproducción, cuáles son sus presas, cómo se está alimentando, y eso es importante y ahí uno conoce. Pero ¿qué pasa si uno no lo valora? ¿Qué pasa si uno es indolente, digamos, a lo que uno haga, o uno lo ve como un objeto, estoy hablando en particular del puma, un objeto que no tiene valor? Seguramente no voy a poder lograr protegerlo. Entonces, ese es el nombre justamente del conversatorio del día de hoy. Y ahí, como les decía, me faltó esa palabra valorar. Yo creo que valorar es esencial para conocer, valorar y proteger. Esa es la tarea. Bueno, ¿cómo William, uno se hace? Dime. disculpa que te interrumpa, pero también para romper el hielo y a ver si los asistentes también preguntan, comentan un par de cosas. Esa valoración es multidimensional, me imagino, ¿no? O sea, puede ser una valoración propia del entorno natural, propia personal, emocional. ¿Sí? Buena pregunta, Jaime. Muchas gracias. No, espectacular. Y Yo creo que es Eladio tiene la mano levantada. sí, yo creo que es una valoración de una toma de conciencia. Como te decía, bueno, yo nací en Santiago. Por suerte ahora, bueno, estoy viviendo en Talca. Me encanta Talca. Pero aún así vivo en la ciudad. Entonces, esa valoración yo la veo como una toma de conciencia, es decir, no estamos, entre comillas, como así como no estamos compartiendo un ecosistema con los vecinos del departamento, no estamos compartiendo un ecosistema con los perros de la calle, no, estamos compartiendo con ellos y además hay otras especies que cumplen un rol fundamental, incluso como cuando nosotros decimos, nosotros somos
vamos a sacar nuestro doctorado, vamos a sacar nuestro magíster, nuestra profesión, somos, entre comillas, ¿cierto? Somos importantes. Oye, pero también hay otras especies, se entiende que también cumplen un rol fundamental y son tan importantes como un ingeniero comercial, un arquitecto. Entonces, no sé si me respondo tu pregunta, Jaime, pero yo creo que la valoración tiene que ver con un estado de conciencia. Un estado de conciencia, de percibir ciertas cosas que están pasando a tu alrededor sin verlas. Y ahí eso es lo interesante, porque yo creo que ahí está la matemática un poquito detrás, porque la matemática muchas veces te acerca a objetos inaccesibles, por ejemplo, a otros planetas. Ya, por ejemplo, calcular la distancia de la Tierra a la Luna, no hay una wincha que mida eso, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, entonces hay otra forma de decir, no puedo ver la Luna, no puedo ir a la Luna, ¿cierto? Pero existe la Luna. Entonces, aquí pasa lo mismo, o sea, no puedo ver al puma, no lo puedo ir a tocar, no lo puedo hacer cariño, y aunque quisiera, yo creo que como valora al puma, no puedo ir a ver al puma porque él tiene su hábitat, él es un puma, no es un gatito, no es un gatito que juega conmigo, no, él es un animal que cumple un rol en el ecosistema. Súper, Entonces yo diría que más una toma de conciencia. Le quería dar la palabra a Eladio Mancilla. Hola Eladio, ¿cómo estás? Hola Jaime. Mira, yo entiendo, bueno, yo formo soy profesor de uno de los cursos y por tanto estoy asistiendo en esa condición acá de certificación. Entiendo, ¿cierto?, que el conversatorio está en torno a cómo el modelamiento matemático, la matemática puede predecir ciertos componentes fundamentalmente desde el punto de vista de colaboración para el avistamiento de algunas especies a nivel, ¿no es cierto?, natural. Y en ese tema que lo plantean, ¿cierto?, no alcancé a ver el nombre de William. ¿No es cierto?, de William. Bueno, claramente los verbos que tú utilizas, ¿cierto?, conocer, valorar, ¿no es cierto?, para preservar, creo que están todos vinculados con la educación. O sea, un pueblo educado, por cierto, permite tener toda esa incorporación dentro de su concepción y por tanto tendrá más conciencia, porque en el fondo al final es conciencia de que las personas puedan, ¿no es cierto?, valorar los componentes, ¿no es cierto?, de todos los integrantes de los ecosistemas. Y específicamente en el puma, como tú lo decías al inicio cuando partías desde el punto de vista de las presas, lamentablemente el ser humano ha invadido el hábitat del puma en nuestro país, en todo el mundo prácticamente, y las presas que él obviamente se alimentaba, que ¿no es cierto?, de un cazador ¿no es cierto?, de presas mayores, hoy día acá en nuestra zona prácticamente no existen. El huemul, el guanaco, que eran sus principales fuentes de alimento, hoy día simplemente le quedan conejo y liebre, y cuando encuentra ovejas y cabras que las caza porque él sabe que tiene que alimentarse, obviamente la gente lo ataca o lo elimina y con suerte avisarán algunas veces para que lo trasladen, pero lo trasladan y que él sigue comiendo. Y por eso llegan obviamente a sectores de Santiago y todo ese sector. Y el leopardo huiña, por cierto, el leopardo huiña, que es un gato fabuloso, el leopardo, ¿no es cierto?, es el animal más pequeño, o ¿no es cierto?, el más pequeño de los gatos andinos, ¿no es cierto?, y que felizmente lo tenemos. También es amenazado, porque amenazado fundamentalmente en espacios, porque también ha sido invadido el bosque esclerófilo, donde aquí ¿no es cierto?, la zona, el leopardo huiña vive, prácticamente ha sido talado en su totalidad. Y eso te lo digo en forma personal, porque un sector que yo estoy protegiendo, habían llegado, ¿no es cierto?, 2 leopardos huiña, pero claro, la invasión de perros de vecinos que no cuidan los perros prácticamente desaparecieron. Había llegado un zorro, también por el sector que estoy protegiendo, pero un vecino tiene cabra, pero los perros le comen las cabras y pone veneno, y entonces también mató al zorro.
Entonces, en ese componente, ¿quién es el responsable? Y yo creo que ahí tendrías que considerar también en tu modelo matemático todos los componentes como la variable, ¿no es cierto?, de los elementos invasores, fundamentalmente provocados por el hombre y la educación. Creo que esos son dos componentes, ¿no es cierto?, y muchos más variables que deberían ser consideradas porque prácticamente el hábitat de nuestro, ¿no es cierto?, fauna está absolutamente invadida y reducida a la mínima expresión. Eso. Muchas gracias, Eladio. Es súper interesante el tema que nos está invitando a pensar Eladio, porque empezar a desarrollar, y sin duda William tiene una reflexión frente a ello, ¿cuáles son las variables que uno alcanza a incluir dentro de un proceso predictivo a partir de la matemática en este caso? Es durísimo ese tema, es un tema central. Gracias, Eladio. Maximiliano Gracias tiene a la ti. mano levantada. Gracias, Jaime. Sí, hola, William. Bueno, hola a todas y todos. Mi comentario y pregunta creo que va de la mano de lo que plantea Eladio. En primer lugar, me agrada oír que William plantea este conversatorio en el marco de la matemática, pero vinculándolo con otras disciplinas, otras áreas de conocimiento, en vínculo con la psicología, la reflexión filosófica, la misma experiencia in situ, como acá estamos en la región del Maule. Y esto sí me hace pensar después en que, claro, valoramos para proteger, ¿cierto? O valorar te permite proteger. Sin embargo, creo que hay que llegar a un punto en el que algo debe prevalecer por sobre otras cosas, ¿ya? Y mi duda es si es efectivamente la matemática, o es la educación, o es aplicar el caso a caso. Sin ir más lejos, estaba buscando una noticia que me comentaron hace unos días atrás. Escocia sacrificará a cientos de ciervas para proteger los bosques del país. Mi pregunta para el plenario en realidad es, ¿cuál será ese punto, ese fin último? ¿Ya? ¿Será el especismo? ¿Será responder a modelos matemáticos que sean lo suficientemente amplios y predictores? ¿Será la educación por sí sola? ¿Ya? Porque temo que podamos caer siempre en un círculo en donde una variable lleva a otra y en esta valoración no lleguemos a un punto en común en el fondo. No sé si me explico, William. Sí, creo que sí. Yo estoy anotando la pregunta, así que creo que sí. Disculpa tu nombre para... Maximiliano. Maximiliano, Sí. Maximiliano, ya. Y aprovecho por si acaso de decirle a mis estudiantes que atención a lo que estamos comentando acá, ya lo veremos en clases. Gracias. William, por favor. Bueno, me encantaron las dos preguntas, ya fueron realmente geniales. La óptica que yo estoy tomando ahora me llega mucho porque me dan mucho campo para, ¿cómo decirlo?, para poner ciencia en lo que ustedes me están diciendo. En particular, por ejemplo, Eladio menciona, todo lo que comentó, en particular nombró dos cosas que yo noté. El tema de las presas, cuando un puma, por ejemplo, se coma sus presas. Hay un artículo ahí también de Cristian Osorio. También identificó justamente cuál era el alimento de los pumas. Entonces, identificó justamente que eran justamente lo que tú dices, coincide con lo que tú dices, y claro, son especies, ahora los pumas comen conejos, ¿cierto? Especies que son invasoras, o sea, no son especies endémicas. Entonces, ahí hay también para los que están interesados en eso, ahí hay ese problema, porque es un problema, ¿qué comen los depredadores superiores, en este caso el puma? Hay mucha gente trabajando en el tema. O sea, y yo creo que mucha gente podría trabajar en ese tema. Así que eso es un temazo, digamos, que cómo controlar las especies invasoras, si son buenas o malas, porque uno dice, bueno, a veces invasoras, nos estamos dando cuenta que Eladio nos dice, los conejos, por ejemplo, que son especies, entre comillas, invasoras, le están dando de comer en este momento al puma, por ejemplo. Entonces, hay toda un área, por ejemplo, también de la conservación, ¿cierto?, que son justamente que tienen que ver con las especies invasoras.
Entonces, si uno también toma en serio lo que dice Eladio en cuanto a ese tema, hay un mundo que explorar, se necesitan modelos matemáticos, se necesitan biólogos, se necesitan un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, para enfrentar ese tipo de problemas. Psicólogos. ¿Por qué psicólogos? Porque si uno va a la parte rural, ¿cierto?, uno va a tener que conversar con ciertas personas y esas personas también a lo mejor desconocen de ciertas cosas que a lo mejor incluso son buenas para ellos y no van a comprender, por ejemplo, que el puma es algo beneficioso para ellos y hay que también ocupar ciertas técnicas psicológicas para llegar a convencer a esas personas de que conservar al puma, por ejemplo, es algo bueno. Hasta ese punto, o sea, hasta ese punto es muy importante lo que plantea Eladio. Lo otro que plantea Eladio es el tema de los perros. Claro, los perros en estos momentos, los perros y los gatos domésticos son un gran problema para la fauna silvestre. Ya, yo he leído varios artículos con respecto a eso y también también si tomamos en serio eso, es un problemazo y por lo tanto se requiere mucha ciencia. ¿Pero por qué se requiere ciencia? Porque me da la sensación, bueno, y es lo que creo al final, que la ciencia es el mejor método para poder comprender la realidad. Lo que pasa es que nosotros somos una especie que nos equivocamos mucho. Y eso hay que reconocerlo simplemente. No es que uno ¿cierto? Uno siempre quiere hacer bien las cosas, ¿cierto? Todas esas cosas, ya, está bien. Pero tenemos que reconocer que nuestra especie nos equivocamos todo el tiempo. ¿Ya? Cuando vemos, no percibimos bien los olores no los percibimos bien, ¿cierto? Miles de cosas. Entonces, este problema que tú planteas, Eladio, por ejemplo, perros, pumas, perros, fauna silvestre, bienvenido. O sea, hay todo un mundo, hay modelos matemáticos sencillos, otros más sofisticados, otros modelos que vienen de la estadística, en donde enfrentan ese problema que tú dices, ¿ya? Enfrentan ese problema que tú dices del perro y fauna silvestre. Y han detectado justamente que los perros y los gatos son un gran problema para la fauna silvestre. Y aquí me conecto con Maximiliano. Maximiliano, claro, tú dices que como qué variable hay que incorporar, ¿cierto? Yo aquí me atrevería a decir, en cuanto a la educación, tú me mencionaste la educación, qué variable. Yo creo que hay que dar un salto cultural, es decir, hay que despojarse de que la matemática es difícil. ¿Ya? Yo creo que tenemos que saltar a otro nivel, es decir, la matemática es lo más fácil que nosotros podemos hacer. Y eso tiene que ver con un estado también nuevamente de conciencia, porque justamente la matemática, más los computadores que hay hoy en día, más las tecnologías que tenemos, la matemática resulta ser muy sencilla. ¿Ya? Si uno, de verdad, si uno dice, bueno, soy profesor de matemática, entonces es obvio que me gusta la matemática. Pero al final uno dice, ¿sabes qué? En realidad, lo más fácil que podemos hacer es hacer matemática. Y de ahí uno dice, hacer matemática. Ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, para tocar la fibra, digamos, para hacer estado de conciencia. Por ejemplo, si uno toma un número, ¿cierto? Un número cualquiera, ese número natural, por ejemplo, se puede descomponer en factores primos. Y si uno logra entender la sutileza de que un número se puede descomponer en factores primos, yo creo que uno está en condiciones, una vez que uno logra entender eso y percibir y sentir que eso es sutil, incluso uno puede demostrar ese hecho, uno lo puede demostrar concretamente, uno lo puede demostrar con el principio del buen orden, no sé, uno lo puede demostrar. Entonces uno dice, si uno logra percibir ese hecho tan sencillo, por supuesto vamos a estar capacitados para poder estudiar lo que es un puma. Porque lo que pasa es que, nuevamente, para estudiar lo que es un puma, para estudiar lo que es un gato buña, hay que tener sensibilidad. Y esa sensibilidad justamente lo entrega la matemática. Entonces, yo creo que el gran salto que debemos dar todos y todas es decir, oye, pero qué fácil la matemática. Pero qué fácil la matemática. Si lo difícil está lo difícil es otras cosas. Entonces, por ahí yo creo que te puedo responder, Maximiliano.
hay que dar ese salto que la matemática es lo más fácil del mundo y lo más, quizás uno de los lenguajes que, no sé si entre comillas el lenguaje, ¿cierto? De una forma de comunicarnos la más simple posible. Y yo lo viví con Cristian. Pues Cristian Osorio, como te decía, yo soy de otra área, estaba haciendo un trabajo totalmente teórico. Cristian estaba haciendo su trabajo de campo con cámaras trampa. Y lo interesante es que el único punto de partida que tuvimos nosotros era la matemática para poder conversar. Entonces, puede conversar un matemático, puede conversar con un biólogo de fauna silvestre, simplemente hablando de probabilidades, de modelos, qué modelo sirve, qué modelo es más teórico, qué modelo es menos teórico. Entonces, esa experiencia tuve la fortuna de vivirla y en ningún momento dijimos, oye, qué difícil la matemática. No, no nos importa a nosotros la matemática, no importa el problema en sí. Bueno, que justamente es como enfrentamos nuestro doctorado en modelamiento matemático aplicado en la Universidad Católica del Maule. Creo que ese, Maximiliano, yo creo que es el gran salto que hay que dar, que tenemos que dar todos y todas, pues, todas y todos tenemos que dar ese salto. No sé si hay más preguntas. Por ahora parece que no. Ya. Si gustas, continúa, William. Bueno, ustedes me dicen, yo aquí, como les decía, esta parte igual me entretiene mucho, porque, por ejemplo, hay cosas que yo desconocía, por ejemplo, el concepto de selección natural. Claro, porque como le explicaba, yo trabajé, ¿cierto? Fui profesor de matemáticas y nunca como que le tomé el peso a la biología. Entonces, eso quizás, bueno, que lo que pasa es que uno como que le toma el peso a las cosas cuando van pasando, en realidad, y en su momento oportuno, yo creo. Pero el concepto de selección natural es un concepto que yo creo que lo asocio mucho, por ejemplo, a la gravedad, por ejemplo. Es un gran concepto que ha sido estudiado por muchas personas. O sea, ha sido como un diamante conceptual, un diamante intelectual, ¿cierto? Creado por Darwin y que explica, justamente, o da cuenta de incluso de la biodiversidad y de la forma en que ésta evoluciona. Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, leí esa cita, una vez se lo compartí a unos profesores, un estudiante, que los osos, eso es una frase de Darwin, que me parece fantástica, pero es, digamos, que los osos se convirtieron en ballenas. Así, o sea, los osos son ballenas. Ya, pero ahí lo que pasa es que, como para entender eso, nuevamente ahí hay que dar ese salto de decir, bueno, esto tiene que ser un poquito más fácil, y cómo uno lo hace más fácil para creer ese tipo de cosas. El tiempo, la línea de tiempo, la escala de tiempo. Claro, uno piensa que nosotros vivimos 100 años, ¿cierto? O sea, no sé si 100 años, 60 años, 70 años. Nosotros no tenemos una vida larga, digamos así. Pero en cambio la Tierra sí, pues la Tierra tiene millones de años. Entonces, muchas cosas que uno a veces no entiende, pero basta que uno le agregue un componente, en este caso, cómo se forma la biodiversidad, cómo evoluciona. Claro, uno no la puede pensar en el tiempo inmediato, uno no puede pensar de que el tiranosaurio Rex se convirtió en una gallina en 5 años, no sé. Ahí hay que tener imaginación también, hay que tener imaginación, ¿cierto? Y solamente agregar el componente tiempo en la escala adecuada, es decir, en la escala precisa, ¿ya? Y ahí no, por eso, bueno, y ahí eso es biología. Y entonces, claro, o sea, entender la evolución de la especie en la escala adecuada. Bueno, pero el matemático no hace lo mismo, ¿cierto? Uno toma una unidad de medida, ¿cierto? Una vez que uno toma una unidad de medida, hace la regla y empieza a construir los objetos geométricos con los cuales uno va a trabajar o va a enseñar o le va a encontrar propiedades. Yo creo que ahí hay mucha conexión. Ahí la matemática nuevamente ahí tiene su rol
permite entender otros conceptos. Bueno, eso lo descubrí y también lo volví a leer hace muy poquito. Este libro se llama Así es la biología de Ernst Mayr. Es un libro que a mí me encantó mucho y entonces es un libro de divulgación que también me conectó con varias cosas que no sabía y que quiero saber y me encantó. Así que por eso ahí está la biología y tiene que ver, por supuesto, con la conservación de especies, porque si yo no conozco la biología, seguramente no voy a poder proteger, valorar bien, digamos. El otro libro también que me encantó fue este libro de ecología, y aquí aparece una definición de ecología que yo la utilizo siempre, porque me encanta. Es: la ecología es la historia natural consciente de sí misma. Me parece una definición de ecología muy, muy buena. Y justamente ustedes, si ven, esa es una fotito de una tortuga, ¿cierto? Eso es real. Escucha, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, nuevamente, o sea, hemos avanzado en varias áreas del conocimiento, en la física, en la química, en la tecnología. Hemos hecho cosas formidables como ser humano. Se ha llegado a la luna. Y realmente se han hecho cosas asombrosas, impensadas, casi de ciencia ficción, pero descuidando la casa, descuidando lo que nosotros somos y lo que nos permite vivir, incluso. Entonces, me gustó mucho esta idea de entender la ecología como la historia natural consciente de sí misma. ¿Ya? William, disculpa, Krishna Velis tiene la mano levantada. ¿Cómo estás, Krishna? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que me entró una duda porque, o sea, hemos visto una opinión por el tema de que nosotros como en el ciclo como de la vida natural estamos como el animal superior o el ser superior ante los animales, y creo que la parte que él mencionó que estábamos haciendo nosotros respecto a esto es prácticamente nulo. Y es más bien por el tema de la crianza de las personas y la educación que han tenido, porque no hay en todas partes no hay casi educación de lo que está pasando, sino que se enfocan solamente en cosas así como más controversiales y no enfocados en lo que verdaderamente importa, como es la naturaleza y la supervivencia de los otros seres que no somos solamente nosotros. Por ejemplo, las personas en sí han avanzado en tecnología y en diversas cosas, pero es como para el bien común y para el bien propio del ser humano, no para el bien de la especie en general. Y sería eso como mi punto de vista o mi acotación a lo que él acaba de decir. No, muy buena. Disculpe, ¿cuál era el nombre? Krishna. Krishna. Me llevaste, Krishna, cuando tú comenzaste me dijiste, claro, el hombre ser superior, me llevaste a la época de Aristóteles, ¿ya? Justamente Aristóteles fue un gran personaje y él justamente estudió muchas áreas del conocimiento y él tenía una escala natura, ¿ya? Uno lo busca en internet, ¿cierto? Hay una escala natura, ¿cierto? Y ahí, claro, él ubica al hombre como el ser más importante del universo, digamos. También, por ejemplo, si tú vas al Copérnico, por ejemplo, también él fue un revolucionario y cambió. Miren, analizando los planetas, ¿cierto? Él dijo, no, ¿sabes qué? La Tierra gira alrededor del Sol, no, la Tierra no es el centro del universo, por ejemplo. Y ahí también cambia el foco. Entonces, ¿cómo cambiamos ese foco? ¿Cómo nos volvemos más humanos? Justamente es aprendiendo ciencia. O sea, pareciera que eso es una de las formas que nos permite no seguir dañando los ecosistemas. Entonces, así mucha gente, bueno, como les comentaba, la selección natural, un gran concepto asociado a Darwin, ¿cierto? Creo que él también, en su viaje, él muy joven, a los 22 años, él viajó en el Beagle, en un barco, y muy joven, imagínense, no sé si se imaginan los 22 años, yo sé que a lo mejor muchos tienen 22 años.
Entonces también quizás hay que dar el salto de la madurez también. Nosotros no podemos tampoco permitirnos que nuestros alumnos a los 18 años no se sientan maduros, digamos. Yo creo que hay que también dar las posibilidades de que todos se sientan muy maduros ya a los 18 o 20 años, ya también dar la confianza a los estudiantes y que ellos puedan hacer sus cosas por sí mismos, plantear su teoría, desafiar también lo que se piensa. Eso también tiene que ver con lo que me preguntaba Maximiliano, ¿qué es lo que podemos hacer? Crear estudiantes que desafíen la realidad con carácter. Yo creo que eso es muy importante. El carácter bien entendido es fundamental. Sin carácter no se logran los cambios. Entonces, también eso tiene que ver con la formación. No podemos infantilizar a las personas, digamos, nunca, jamás. A los 18 años ya mucha gente tiene claro lo que quieren ser, lo que son. A los 20 años ya saben lo que quieren hacer. Muchos estudiantes de pregrado en su tesis, bueno, yo tuve la suerte de disfrutar mucho mi tesis de pregrado en el pedagógico, y hacerla seria, o sea, hacer las cosas seriamente. Eso no quiere decir que uno se vuelva viejo o aburrido, ¿cierto? Pero ya a los 25 años uno puede hacer algo serio, o sea, algo grande, serio. Y eso es importante también. Creo que también eso va en la dirección que me preguntaba Maximiliano. Los estudiantes uno no puede obligar a un estudiante que entre a clase, por ejemplo. No porque uno no puede obligar a nadie. Yo creo que eso es lo que también, uno no puede obligar a nadie. Y eso también puede ser un componente. Un componente de esta conciencia de nosotros mismos. Hay una mano levantada. Ya, súper. Y ahí sí que te dejaba avanzar, ¿ya? Sí, no hay problema, encantado. Fran Garrido. ¿Qué Hola, tal, Fran? buenas tardes. Bueno, yo quería como complementar lo que estaba diciendo y también estoy súper de acuerdo con lo que dice la compañera, pero yo creo que también el cambio fundamental lo han hecho los jóvenes. Como que a los niños y a los jóvenes se les ha quitado mucho el mérito de todas las acciones. Se minimizan sus acciones o se ignoran en muchos casos, pero han sido gestores de grandes cambios, de que incluso los adultos como más adultos, por decirlo así, ignoran. Como que nos han dejado la responsabilidad, siento, de tener que cambiar este mundo que está como tan tóxico a los jóvenes cuando los adultos no se hacen responsables de sus acciones. O sea, como el adulto, como más adulto, por decirlo así, dice sí, hay que hacer cambios, pero no hace cambios. Sí, hay que cambiar, pero no cambia. Hay que tener responsabilidad social, hay que tener responsabilidad ecológica, pero no la tienen y no les interesa. Y siento que los jóvenes se han comprometido como mucho en tener conciencia social, ecológica, en generar cambios y en tener reales cambios, como que se han dejado de preocuparse y se están ocupando. Entonces, ha tomado como un paso al lado la juventud y decir como, vamos a analizar bien lo que estamos haciendo para hacerlo real, porque no, si no va a quedar ahí como en, sí, lo podemos hacer, hay que cambiar, pero no cambian. Y yo creo que por eso mismo también llama tanto la atención cuando niños en otros países hacen estas caminatas eternas por, no sé, por cuidar el agua, o cruzan ciudades o cruzan el mundo en un barco por cambios climáticos, por generar un cambio, por generar conciencia, pero como, tiene que haber algo que nos motive como a cambiar, porque como que todos estamos súper enfocados en que nosotros vamos a seguir, vamos a avanzar, pero ¿a costa de qué? Sí, no. Totalmente de acuerdo también contigo. Disculpe el nombre.
Fran. Fran, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que justamente, y eso es cierto, o sea, por eso te mencionaba, no sé, la edad de Darwin en ese tiempo. Claro, o sea, yo creo que a lo mejor no me expliqué bien, pero claro, o sea, la época del pregrado es la gran época, digamos. Y no, mi confianza absoluta en los jóvenes y yo creo que hay que tomar siempre dos posiciones. Una, nuevamente como les decía, o sea, una, sentirse joven y también inserto en una comunidad, entonces van a haber personas mayores naturalmente, y convivir y tomar una orientación y más que seguir, incluso a veces uno se desilusiona de ciertas cosas, como quizás tú dices, como que de los adultos no hacen sus cosas. Pero uno, la convicción, tratar de seguir en la misma línea. Así que siempre la idea es animarlas a que sigan sus intereses, lo que les apasiona. En realidad eso es lo más bonito. Entonces ahí se logran las cosas, digamos. No tiene por qué ser como les decía, una teoría quizás, puede ser algo muy pequeño también. O sea, no sé qué es lo pequeño, uno no puede definir lo que es pequeño, pero puede ser algo que los motive. Por ejemplo, la carrera, sí, preguntar, estudiar, aprender los idiomas también. Yo no sé tanto idiomas, pero en el tema de súper rico conocer un idioma y aprender de ciertas cosas. Todo eso es un trabajo y mientras antes empiece mejor. Mientras antes empiece mejor. Sí. Williams, tenemos también levantada la mano de Eladio Mancilla. Eladio. Sí. La acomoda más, creo ya. Voy al tiro a participar. Yo lo llamo, ¿ya? Es que justamente me estaban llamando, disculpa, que me estaban llamando justamente informática porque tengo un problema. Bueno, lo que hablaba Fran, yo quería conversar ahí, ¿no es cierto? Y plantear lo siguiente. En la historia del ser humano, los cambios siempre los generan las nuevas generaciones. No puedes esperar, ¿no es cierto?, que las generaciones antiguas sean las que generen los cambios, porque los cambios se generan fundamentalmente desde la, ¿no es cierto?, motivación, desde el idealismo de los jóvenes. Y sobre todo porque el joven tiene la mayor capacidad de plasticidad para pesquisar, ¿no es cierto?, las problemáticas que tiene nuestra sociedad. Y desde ahí, obviamente, por eso yo planteaba al inicio que para generar cambios y cambios que se arraiguen en el ámbito cultural de un pueblo, necesariamente tiene que partir desde la educación. Y la educación no se da a la gente, ¿no es cierto?, ya formada y, ¿no es cierto?, o deformada, sino que se da en, ¿no es cierto?, la juventud y desde la primera fase de la vida, para que desde ahí tome la conciencia. El problema está, ¿no es cierto?, que muchas veces jóvenes y la educación misma se enseñan elementos, pero cuando llegan a su familia, obviamente tienen, ¿no es cierto?, ven lo contrario. Y es difícil ahí de, ¿no es cierto?, reforzar esos componentes. Por eso es tan relevante, ¿no es cierto?, el ámbito, ¿no es cierto?, de los jóvenes que están en el ámbito de la educación, el ámbito de la docencia, que han optado por aquello, y que ojalá tomen, ¿no es cierto?, esa conciencia de que son ellos los que deben generar las transformaciones en el ámbito, ¿no es cierto?, de la educación de un pueblo, y de ahí la relevancia que tiene, ¿no es cierto?, que nuestro pueblo, en Chile, la educación debe ser gratuita, universal y de calidad para que todas las, ¿no es cierto?, culturas, o sea, para que todas las clases tengan, ¿no es cierto?, ese componente fundamental para que obviamente generemos esta conciencia, porque finalmente esta es una cuestión de conciencia en el ámbito, ¿no es cierto?, de tener estos componentes incorporados en el ser humano. Mientras no haya, por ejemplo, difícilmente uno va a ir a donde un agricultor, una persona, ¿no es cierto?, que tiene costumbres muy arraigadas, de ir a generar, ¿no es cierto?, un cambio
porque primero tiene una educación baja y segundo porque tiene intereses incorporados y tercero, ¿no es cierto?, porque está, ¿no es cierto?, formado o se formó en el ámbito de una estructura de sus costumbres probablemente transmitidas de familia a familia y que no obedecen necesariamente a la conciencia que debe generar la educación, que debe estar basada fundamentalmente también por los componentes del punto de vista de la evidencia. Y eso creo que yo tengo absoluta plena, ¿no es cierto?, plena confianza en dos componentes en nuestro pueblo, en Chile. Uno, la educación como elemento central para hacer los cambios. Y dos, la nueva constitución que debe, ¿no es cierto?, reforzar y respaldar todos estos componentes que deben ser incorporados en nuestro pueblo para que obviamente tengamos más conciencia de todas estas problemáticas, que no tan solo lo que está diciendo William ahora, desde el punto de vista de las especies, ¿no es cierto?, sino que es un problema muchísimo más global que radica y que tiene su esencia en el cambio climático y todos los otros componentes. Así es que me alegra de esta conversación y yo agradezco haber tenido este espacio y obviamente no quiero quitarle más tiempo a alguien más que quiera participar. Gracias. Muchas gracias, Eladio. William, ¿algún comentario? Sí, sí. Con respecto a lo que decía Eladio, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si ustedes ven en la imagen, yo me quiero conectar con lo que decía Fran, con lo que decía Eladio, con lo que decía la Krishna también. Miren, sorprendentemente, los depredadores superiores, voy a nombrar una cosa súper interesante que a mí me gustó y también es bastante, como, ¿cómo decirlo?, de película, digamos. En Estados Unidos, en el parque Yellowstone, resulta que se introdujeron unos lobos, ¿ya? Entonces, imagínense que los lobos ocupan la misma función que los pumas, digamos, son depredadores superiores. Y resulta que en este parque de Yellowstone no habían lobos, ¿ya? Entonces, habían ciervos, había vegetación, ¿cierto? Pero no estaban los depredadores superiores, no estaban los lobos. Y resulta que introdujeron a los lobos. Chuta, pero los lobos no comen plantas, usted sabe, no comen rocas, los lobos no mueven rocas, ¿cierto? No son como especies como los castores, por ejemplo, no sé, que arman sus propias casas y todo. Entonces, la conclusión es que introdujeron a estos lobos, ¿cierto? Los lobos comen ciervos, digámoslo así, y resulta que la conclusión en cual llegaron a estos estudios es que los lobos cambiaron el curso de los ríos. Pero ¿cómo si los lobos no mueven rocas? Los lobos no comen plantas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los depredadores superiores, por efecto indirecto, es decir, por consumir ciervos, afectan el ecosistema. Entonces eso también es un principio de la naturaleza que también puede ser aplicado a lo que conversamos. O sea, uno como ser humano, ¿cierto? Si uno hace las cosas, entre comillas, lo más bien que pueda, ¿cierto? Los efectos indirectos que puede generar eso, independientes de que si mi mamá lo hace, si mi papá no lo hace, si mi hermano, o si el profesor, o si el director, eso no importa. Lo que uno tiene que hacer es justamente lo que el estado de conciencia le está diciendo: quiero cuidar el medio ambiente, voy a cuidar el medio ambiente, y lo interesante es que los efectos indirectos quizás uno no los va a ver, como este caso. Yo creo que de la naturaleza también nosotros podemos sacar cierta enseñanza. Como les decía, los efectos indirectos del lobo, sin mover rocas ni nada de eso, sí los lobos lograron mover ríos, lograron cambiar el cauce de los ríos. Eso es como el comentario que me hace pensar de acuerdo a lo que decía Eladio, la Fran y la Krishna. Ahí ustedes me dicen si sigo, ustedes me van diciendo si hay más preguntas. Sí, sigamos. No tenemos preguntas por el momento. Ya, ustedes me dicen entonces. Bueno, eso es lo que quería comentar justamente en esta parte. Justamente los depredadores superiores son los que cambian el curso de los ríos incluso, sin darse cuenta. Sin darse cuenta ellos modifican su ecosistema. Entonces, eso es parte de la ecología. Actualmente ustedes pueden ver están en peligro de extinción.
muchos de los depredadores superiores, ustedes ven ahí un puma, ¿cierto? Ven un leopardo, un lobo, dingo, ¿cierto? Los leones. Entonces, actualmente, este es un artículo del 2014, una foto de la revista Science. Bueno, están en peligro de extinción, ¿ya? No son juguetes. Uno ve las películas, que el león, que los romanos que pelean que los romanos pelean con los leones, y que el ser humano, y se ponen abrigos de piel de leopardo. No, si los animales no son juguetes. No son juguetes, son animales, cumplen un rol tan importante como el de nosotros. Entonces, eso también es importante también saberlo. Otra cosa también que tiene que ver con la mitología, ¿ya? Muchas veces uno cree también, nuevamente, que uno construye el mundo en 100 años, o construye el mundo en 20 años, y eso es cierto y no, porque en realidad las culturas, ¿cierto? Los comportamientos, las formas, tienen que ver con un proceso evolutivo a una escala de tiempo muy grande, y en particular también nuestra historia humana muchas veces olvida nuestra mitología andina. Y el puma, en nuestra mitología andina, representaba la tierra. ¿Ya? La serpiente representaba como la parte como bajo la tierra, y el cóndor justamente representaba el comunicador, digamos, con los dioses, y manejaba, digamos, el tema aéreo. Es muy importante esta parte. Yo creo que el valorar también, no de la perspectiva que uno ha sido formado, sino más bien de una perspectiva precolombina, porque nosotros nos descubrimos el puma, ¿cierto? Muchas otras civilizaciones también compartieron hábitat con estos animales y le dieron un sentido mucho más profundo que el de nosotros, ¿ya? Mucho más profundo, y muchas veces incluso mal mirado, porque no, pero si esto es mitología. Muchas veces, por supuesto, la ciencia tuvo que ocupar mitología para poder hacer buena ciencia. Entonces, rescatar también estos elementos culturales es importante, porque muchas personas no ven las cosas como nosotros. En particular, por ejemplo, en los pueblos precolombinos. Así que ahí también les recomiendo un artículo que tiene que ver de los pumas, ¿cierto? Que, insisto, que tiene otra concepción. El puma no era justamente un depredador que actuaba como agente de selección natural, ¿cierto? Porque el concepto de selección natural lo propuso Darwin en 1859, ¿cierto? Y mucha gente existió antes de Darwin, ¿ya? Entonces, simplemente simbolizaba lo que es vivir en la Tierra, ¿ya? Y sin duda, si uno analiza el comportamiento, incluso la morfología del puma, se da cuenta que, claro, es un tipo experto, un tipo entre comillas, ¿cierto? Es un animal experto en la vida terrenal, digamos. Entonces, es un sabio, digamos, dentro de los conocimientos que puede tener, digamos, en la montaña, ¿cierto? Se sabe manejar, él nunca gasta energía además, los aspectos fisiológicos son fundamentales. O sea, el puma no va a atacar a un humano porque no le interesa gastar energía tampoco en algo que no le sirve. Jamás va a atacar, por lo que conversaba con Cristian, un puma no va a gastar energía en un humano. Siempre gastan energía en sus presas, en lo que realmente le va a dar alimentación. Así que hay mucha inteligencia detrás de estos felinos. Hay mucho que conocer, y también invitarlos a que pueden haber otras perspectivas para valorar a esta especie. Finalmente ya, bueno, estoy casi terminando. William, El concepto de biodiversidad. ¿Sí? te voy a interrumpir porque tenemos Sí. acá una opinión en el chat que dice: uno de los problemas más grandes que tienen las especies es que la intervención humana se empieza a reducir la misma especie de su zona. Y lo que provoca esto es que estas especies que eran de su propio hábitat
pasan a ser especies no endémicas. Y la predación entre las especies cuando se introduce, por ejemplo, un puma a una zona donde hay liebres, ¿de qué manera se puede evitar? ¿Se puede establecer alguna área que se limite para que no exista intervención humana? Buena pregunta. Claro, ahí están los parques, digamos, nacionales que cumplen un rol súper importante para dejar a la fauna silvestre vivir en su plena, digamos, en su plena naturaleza, digamos. Sí, entonces hay lugares que están protegidos y muchas veces mal cuidados. Entonces, ahí hay que poner un esfuerzo ciudadano siempre. Un gesto súper común es que la gente lleva basura y no hay problema en que lleve basura, que lleven su bebida, cosas así. Pero el problema es que la gente no retorna, por ejemplo, su basura de los parques a su casa. Y es raro porque es raro, bueno, tampoco me he dado cuenta, esto también ha sido una transformación, pero no sé si le ha pasado, pero si uno va a un parque, uno ya lleva, no sé, la bebida, ¿cierto? El sándwich, y uno tiene la patudez, dejen decirlo así, tiene la patudez de dejar su basura en el tarro de basura del parque. Entonces yo creo que, y eso uno dice, pero ¿por qué el parque tiene que asumir lo que yo estoy desechando? Eso también es algo importante. Entonces uno dice, claro, ¿por qué el parque por qué tiene que ir alguien a recoger mi basura? Entonces, sí, hay lugares protegidos que hay que seguir protegiéndolos. Y con respecto al tema de la especie endémica, de los invasores, sí, hay todo un mundo. Incluso al final yo voy a recomendar un artículo. Yo no he trabajado exclusivamente en eso, pero me gustó mucho el artículo. A mí me gusta leer mucha ciencia, entonces justamente habla de la especie invasora. ¿Ya? Entonces, es un bonito artículo que se necesita poca matemática y que tiene importantes como conclusiones acerca de las especies invasoras. Y eso es todo un tema. Yo como les decía, yo soy más matemático que especialista en estos temas de conservación, pero estoy súper entusiasmado y seguramente me voy a involucrar más en estos temas a fondo. Sí. Maximiliano Reyes, ¿nos quiere hacer algún comentario? Gracias, Stephanie. Pero no sé si hay alguien más que había levantado la mano antes de mí. Bueno, ya. Estaba pensando en la pregunta que hizo Alan sobre cómo limitar. Claro, yo entiendo que él se refiere a un espacio físico, ¿cierto? Un espacio geográfico. Pero considerando las variables que tú comentabas al comienzo, William, la matemática en diálogo con la psicología, con las emociones. Yo acá detrás de mi pregunta también propongo que se pueda incorporar la reflexión ética, ¿ya? Básicamente porque es lo que converso con mis estudiantes. También habrá una forma de poder limitar, no un espacio geográfico únicamente, sino que un espacio como un ideario en donde se pueda proteger a esa otra especie, y aquí es donde quizás puedo explicar mejor mi pregunta inicial. Se podrá velar un espacio de protección de la especie, de modo que, por ejemplo, no caigamos en el especismo, ¿ya? O donde podamos dejar de lado esa mirada adultocéntrica, o donde, por ejemplo, podamos también dejar de lado la mirada, sí, la mirada adultocéntrica, sí, ahí está el comentario de Ana, claro. Porque siento que el modelo matemático, que sí, es un lenguaje, es un idioma universal, podríamos decir, creo que sin ese otro componente más de la reflexión, del discernimiento entre lo que es correcto y lo que no es correcto, puede verse como algo que es externo a la persona en sí. ¿Sí? Puede quizás carecer un poco de esa valoración de la que tú hablabas inicialmente. Y podemos, a fin de cuentas, derivar en un escenario en el que prevalezca más este instrumento, este medio, que el fin en sí mismo, que es la protección de los bióticos. ¿Me explico? Sí, te explicas. Te entiendo, o sea, yo ahí me hiciste saltar también. Bueno, ahí no sé si tampoco voy a responder concretamente, pero... No, por supuesto, no, sí, me gusta que esto es como para conversar, por supuesto, yo entiendo que no
Sí. Esa es la idea. Por ejemplo, mira, Maximiliano, mira, imaginémonos nosotros, ya, yo, en mi día a día, uno vive en una ciudad, ¿cierto? No sabes cómo conversarlo, no sabes cómo conservar lo biótico, estoy hablando de fauna silvestre, porque no te topas con eso. Entonces, por ejemplo, también una salida, también yo creo que eso de rescatar lo biótico, por ejemplo, los museos cumplen un rol fundamental. De entender, muchas veces uno no puede entenderlo, porque cuesta, a uno le cuesta entender eso de que hay otras especies que uno no conoce que están cumpliendo un rol fundamental en tu día a día. Por ejemplo, las abejas, también eso uno sabe, ha sido súper también divulgado, que las abejas cumplen un rol súper importante, los bichitos, los insectos. Creo que falta que la ciudad te entregue más información. Yo creo que las universidades hacen su trabajo, hay una biblioteca hermosa, la Universidad Católica del Maule tiene libros, uno entra a la biblioteca y uno vitrinea por los libros, tiene libros fabulosos. Yo también conozco la biblioteca de la Universidad de Talca, es hermosa también, tiene muchas cosas que entregar. Hay muchos también académicos, científicos trabajando en eso. Pero sabes que yo creo que el problema no es justamente eso, yo creo que se están haciendo súper bien las cosas en todo sentido, pero es que como que no nos encontramos en la ciudad con nada que te haga hacer conciencia. Por ejemplo, lo que tú comes, lo que uno come también. O sea, todo es como yo como carne, o sea, tampoco voy a negar eso, pero nada te lleva a, si tú te das cuenta, caminas por el centro, nada te lleva a no comer carne. Y yo creo que de verdad que ese es un gran problema, o sea, y tenemos que asumirlo, y aunque nos duela, y aunque nos guste el asado, y aunque no, es un gran problema que tenemos porque sabemos que tantas vacas reunidas en un lugar generan CO2 y al final eso y más la salud. Entonces, como que si tú piensas también, no hay nada así que te oriente en la ciudad para llevarte a un lugar donde tú dices, ya voy a comer saludable. Ni siquiera eso. Y yo creo que eso es lo que te hace más consciente de que los elementos abióticos, ¿cierto? Son importantes para tu bienestar. No sé si respondí la pregunta, Maximiliano, pero Quería dar un muy breve comentario con respecto a lo que comentaba Maximiliano, que me parece muy interesante. Yo creo que los modelos matemáticos como tal son algo inerte, algo que no, que la hipótesis que definen el modelo matemático son los que le dan la viabilidad o la valoración, o y el grado de valoración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno podría decir, el aspecto ético, ¿cómo lo incluyo? Bueno, primero que todo tengo que decidir si lo incluyo. Después que de eso, veo cómo lo incluyo dentro de un aspecto, de una mecanización que intenta simular algo parecido a la realidad. Un modelo nunca va a llegar a ser la realidad, ¿ya? Un modelo va a querer tomar ciertos conceptos que desde un punto de vista o desde un objetivo pueden ser interesantes para poder hacer un proceso de desarrollo y predicción. Entonces, y ahí yo creo que ahí está la base, si uno quiere hablar de matemática en esto, porque uno diría, bueno, ¿cuáles son las variables y cuáles son las hipótesis que yo decido considerar para poder hacer un ambiente, un ecosistema viable a largo plazo? Sí, fue como muy buena ese cuestionamiento que hizo Maximiliano, a mí me gustó mucho. Y, William, creo que va a ser... Ahora entiendo ya más concretamente. Claro, dentro del modelamiento, nuevamente, ahí yo creo que soy súper flexible. Yo creo que hay que flexibilizar la mirada a la matemática. Porque justamente la matemática, lo que tú dices, Jaime, es como, claro, no puede escoger todas las variables, porque si no estaría entrando a la realidad misma, y justamente eso es lo que no hace el modelamiento. Sino de una perspectiva. Nuevamente, hemos visto una perspectiva mitológica, hemos visto una perspectiva quizás de la biología, en particular, por ejemplo, de la ecología de los fenómenos, y el modelamiento lo que entrega es otra forma de afrontar los problemas, nada más que otra forma, pero
tiene varias ventajas más que la mitológica, por ejemplo, tiene muchas más ventajas más que la parte mitológica, tiene muchas más ventajas que la parte especulativa, por ejemplo, sino más bien es una herramienta racional que está a disposición del humano, nada más que eso. Y las variables que uno considera, bueno, depende del modelador y depende de las técnicas que puedan ser, porque esta cosa, incluso las enfermedades, uno puede incorporar a un modelo de enfermedades, puede incorporar, no sé, hábitat, y ahí te cambia la ecuación diferencial porque tienes que considerar una variable espacial. Entonces las técnicas que va a tener que utilizar, no sé, son propias de un curso, digámoslo así, pasando un cálculo 3, es decir, un cálculo en varias variables. Son técnicas muy distintas. El árbol se abre considerablemente. Oye, le voy a dar la palabra a Krishna, ¿sí? ¿Y qué te parece que ahí nos da unas últimas palabras, William, para ir cerrando, ¿vale? Bueno. Dale, Krishna, por favor. Bueno, hola, otra pequeña acotación. Es que William, anteriormente que respondiera al compañero, había dicho el tema de como no poder así como dejar de comer carne, o ciertas personas no pueden dejar de comer carne porque es algo indispensable. Pero el otro día que estaba buscando, porque tenemos que hacer un trabajo en la parte de certificación de problemática ambiental, sale que un área de la ingeniería que se está implementando, que sería la ingeniería humana, está haciendo como la inducción a poder dejar la carne, e inducciones a cosas que sean rechazables para el cuerpo y poder mejorar el metabolismo y la evolución del ser humano. Como por ejemplo, si te pica una garrapata, te hace como una reacción alérgica a la carne como de vacuno o a carnes rojas. Entonces, igual va junto como con la programación neurolingüística y el tema de cómo incorporar al ser humano en una nueva evolución que afecte de forma correcta y mejorar también al ecosistema en sí, como los animales y los vegetales y los seres vivos en general. Súper interesante, Krishna. No, súper interesante. Me alegra mucho también. Me alegra mucho escuchar eso. Sí, hay muchas intenciones en eso y de desarrollar nuevas técnicas también para poder cambiar nuestro comportamiento. O no sé si, bueno, a veces cuando uno dice mejorar puede estar quizá de repente ofendiendo, pero no es con el ánimo de ofender, sino más bien de que todas estas cosas de ingeniería, como tú dices, quizás ya están enfocándose en estos procesos. Como le decía, hay procesos que nos entregan la fauna silvestre que no han sido explorados, ya no han sido explorados. Entonces, tú mencionaste el metabolismo, por ejemplo. Algo también que yo exploré también en mi trabajo teórico, y es un concepto que fácilmente se puede enseñar en una carrera de nutrición, en una carrera de ingeniero en recursos naturales, por ejemplo, o en la carrera de ingeniería que tú mencionas. Conocer ese simple concepto, o sea, el metabolismo, es decir, a la velocidad en que un organismo intercambia y transforma la energía de su entorno. Eso me parece que hay que enseñarlo. Y yo, por ejemplo, no lo aprendí en el pregrado, no lo aprendí en el magíster de matemáticas, sino ahora creo que hay conceptos, por ejemplo, el que tú mencionas, metabolismo individual, incluso yo he escuchado, hay un metabolismo social. Entonces o sea, el metabolismo social es un metaconcepto, ¿cierto? En realidad, que hace referencia a lo mismo, o sea, cómo la comunidad, ¿cierto? Transforma la energía de su entorno, digamos. Las ciudades también tienen su metabolismo, las ciudades a nivel macro, ¿cierto? Una escala mayor, también tienen su metabolismo. Entonces, es muy acertado, gracias Krishna. Yo creo que ahí compartimos el comentario y yo acentúo que el metabolismo es justamente un componente que debemos aprenderlo en el día a día, ¿ya? Para el diario vivir, para nuestra alimentación, y también a nivel global, pues, o sea, el metabolismo de la ciudad. ¿Cuánto están consumiendo las ciudades? Eso es también un tema. Súper. No sé, William, si
¿Nos da algún ya cierre? Sí, bueno, yo creo que con eso yo agradezco, voy a dejar esa diapositiva para finalizar, yo agradezco mucho esta instancia, aprendí muchísimo, gracias por sus preguntas y espero que nos sigamos viendo en alguna otra ocasión. Y me voy con esa imagen, yo creo que es muy importante conectarse, ¿cierto?, con el saber precolombino y con todo lo que hemos también desconocido. Hay muchas cosas que aprender de todas las culturas que nos precedieron, digamos. Así que eso, con gusto que hayan estado conectados hasta ahora y fue muy grato el momento. Muchas gracias a ti, William. Gracias. Qué bueno que participaron hartos profesores, hartos estudiantes. Me alegro mucho de eso. Y bien, bueno, ahí también nos está comentando Maximiliano, Ana, ¿no es cierto? Muchas gracias, Eladio, Ernesto. Están todos agradecidos por el tema que nos invitaste a pensar, ¿no es cierto? Y pareciera que una forma de poder dar a mí por lo menos una idea de síntesis que todos podemos hacer algo por la ecología, ¿ya? Hace un mes atrás, disculpen que me dé este espacio, pero hace un mes atrás me tocó leer un reportaje que decía, lo decía de esta forma el reportaje, decía, eran como 4.500 pedos de vaca por tener una cámara prendida ahora en este mundo pandemia. Entonces, ese tipo de cosas uno diría, ¿cómo afectamos socioculturalmente los espacios de desarrollo que nosotros tenemos como para hacer una mejora al medio ambiente? Y eso pareciera que hay aspectos de corto, mediano y largo plazo, todos a la vez. A la vez todos pareciera que tenemos que apuntar hacia ello, desde las matemáticas, desde las ciencias sociales, desde la ética. Me imagino que es un temazo que todos podríamos poner un granito de arena. Hay algunas palabras, ¿no es cierto? Se debe comenzar con acciones pequeñas como la enseñanza de los hogares, dice Matías, efectivamente. O sea, nosotros en la casa, en nuestro día a día, ya deberíamos ser capaces de poder aportar en algo en ese sentido, ¿no es cierto? Hay otros, bueno, conocemos, ¿no es cierto?, otros países en donde, por ejemplo, como la basura, cada casa tiene su recipiente distinto. Entonces, hoy día quizás nosotros estamos varias derivadas más abajo frente a ese tipo de cosas, pero son horizontes que deberíamos tener en consideración. Hay mucho que hacer, ¿sí? Verónica nos comenta, dice, muy interesante el tema que nos hace reflexionar y mirar nuestra fauna desde otra perspectiva. Excelente. Bien, no sé si tendrá algunas palabras de cierre, William. No, simplemente agradecimiento, Jaime. Comparto lo que tú dices y buen cierre, digamos, me encantó eso claro, igual, yo creo que la palabra que circuló igual en la sesión fue la conciencia, ¿cierto? Y a nivel técnico lo que podría dejar así como mi interés propio también como científico es el metabolismo. Es algo que a lo mejor uno, si lo toma nuevamente como con seriedad y con una mirada matemática, interesante que el metabolismo tiene una expresión matemática, y eso es genial, ya, eso es muy espectacular. Nuevamente la matemática ahí toma su simpleza y su protagonismo, que el modelamiento hace que todo sea más simple, en realidad eso. Para algunos nos encanta la matemática. Bien, muchas gracias, William, te despedimos, te agradecemos por estar acá y bueno, a los asistentes, como les dije, vamos a hacer un sorteo en este momento, ¿ya? Stephanie, no creo que lo alcancemos a hacer ahora en vivo, si gustas puedes cortar la grabación, lo vamos a hacer off the records, pero ya tenemos la